Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el curso de Historia y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los temas programados. Recuerda que estamos viendo lo que es la civilización andina, ya vimos el origen, la formación de los primeros estados teocráticos y el periodo formativo, que es justamente donde se desarrollan esas primeras culturas en el Perú. Y estamos ahora aprendiendo lo que es el primer regionalismo, dígase las culturas regionales o lo que John Rowe denomina el intermedio temprano. En el video anterior te expliqué las características de este periodo y asimismo la explicación de la cultura moche, que es la primera que trabajamos. A continuación vamos a ver las características generales de las culturas restantes. Empecemos entonces con la cultura nazca, que se desarrolló en el departamento de Ica. Fue descubierta por don Federico Maxule en el año 1901. Su capital es Cahuachi, que significa lugar donde viven los videntes. Su sociedad fue teocrática militar. Hablamos de sacerdotes, o también podemos hablar de, sacerdotes guerreros en este caso, ¿no? Y su base económica va a ser la agricultura. Ahora, los Nazca, si sabemos, ¿no? Nos damos cuenta, se desarrolló en el departamento de Ica y esa es una zona desértica, sabemos que por ahí está el desierto, ¿no? Entonces, como era una zona desértica y para aprovechar y para desarrollar la agricultura, ellos van a construir galerías filtrantes o galerías subterráneas que les permite aprovechar el agua del subsuelo debido a que es una zona desértica, como te vengo explicando. Cultivaban frijoles, payares, también se complementaban con la pesca y el comercio, vale hacer mención. Su deidad principal fue el dios Boto, que es el dios del terror, ¿no? El que mete miedo por ahí, tiene unos rasgos de felinos, rasgos también de animal marino, ¿no? En este caso. Y el dios Con también, que es el dios volador, relacionado con el dios del mar. Luego tenemos, en este caso, lo que es la cerámica. Te decía que este periodo intermedio temprano o primer regionalismo se conoce como la época de maestros artesanos debido al gran desarrollo de la cerámica. Pues los Nazca justamente van a ser una cultura de una gran expresión artística en el campo de la cerámica. Hablamos que esta va a ser pictórica, es decir, va a destacar el empleo de variedad de colores. Hablamos de 11 colores y aproximadamente 190 combinaciones de ellas mismas. Y destaca lo que es, sus formas principales de la cerámica son las acalabazadas y destaca la técnica del horror al vacío. ¿Y qué es la técnica del horror al vacío? Es pintar todo el cerámica, no, le tenían miedo a dejar un espacio por ahí sin pintar. En lo que se refiere a la arquitectura, como te venía explicando ya, en la costa va a predominar el empleo del adobe o en este caso el barro, ¿cierto? Los Nazca justamente van a emplear esos materiales, pero también la madera y el carrizo, ¿no? La quincha, como también se vendría a conocer. Para las construcciones de sus templos, sus palacios, no hablamos de edificios monumentales, para sus viviendas también principalmente. Ahora, los Nazca son reconocidos en el mundo, porque no solo en el Perú, sino en el mundo, por su gran aporte podemos decirle, histórico relacionado con un gran diseño de geoglifos a lo largo de un gran espacio geográfico que podemos decirle no más de 50 kilómetros. Nos referimos a las líneas de Nazca, que son geoglifos en donde representan diversidad de figuras, de animales principalmente, ¿no? Aunque también hay por ahí de un hombre, pero principalmente son animales. Destacan el colibrí, el cóndor, el mono, el caimán, ¿no? Etc. Pero, ¿quién descubrió las líneas de Nazca? Estas líneas de Nazca, estos geoglifos, fueron descubiertos en 1927 por Toribio Mejía Césped, el discípulo de Julio César Tello, mira. Y él decía que las líneas de Nazca son seques o caminos sagrados, en este caso caminos ceremoniales. Pero hay una investigadora que es la más importante, doña María Reiche, que has de haber escuchado hablar de ella. Doña María Reiche, era una alemana, ¿no? Que llegó al Perú, ubicó la línea de Nazca y se dedicó a su estudio, cerca de 40 años de su vida, conocida como la Dama de Nazca. Ella
a través de sus estudios de las líneas de Nazca, concluye que este sería un calendario agrícola y también astronómico. Otro investigador también, don Paul Cosot, atribuye que estos serían una especie de zodiaco andino. Lo cierto es de que son inmensos geoglifos ubicados entre la Pampa El Ingenio, Pampa San José, en un territorio de 50 kilómetros, podemos decirle, ¿no? Y representan, bueno, figuras de animales principalmente. Pero ¿a qué se debe la conservación de las líneas de Nazca? A la poca intensidad de lluvias, ya que es una zona donde llueve muy rara vez, ¿no? Y bueno, su construcción, bueno, usaron una especie de cuerdas, si lo queremos decir así, con seques, tablones que ponían a los laterales e iban señalando, ¿no?, con piedras. Y estas son visibles desde alturas, ¿no? Hablamos de, pues, sobrevolar, porque a simple vista no lo puedes observar. Correcto. De ahí tenemos la cultura Tiahuanaco, que es otra de las importantes culturas que se desarrollaron en este periodo. Nazca, antes de empezar con Tiahuanaco, no te olvides que Nazca su base es Paracas. De Tiahuanaco su base va a ser la cultura Púcara. Tiahuanaco se desarrolló en lo que es el departamento de Puno, ¿no? Lo que es, bueno, cerca del lago Titicaca, y he puesto también colindante porque abarcó el país de Bolivia, es decir, el territorio peruano que es Puno y Bolivia principalmente. Tiahuanaco fue descubierto, o su descubridor en este caso es don Federico Maxule, en el siglo XX. Es un estado colonizador, ¿no? Conquistador, coloniza los espacios, los diversos espacios geográficos, y tiene 3 periodos definidos en 5 épocas, ¿no? Época aldeana, época de desarrollo y una época de decadencia, podemos decirle. Correcto. Su base económica fue la agricultura. Pero aquí no van a construir canales de regadíos, tampoco van a construir galerías subterráneas. Ellos van a hacer las famosas chacras elevadas, que son los guaruguaros o camellones, que les permitieron justamente para poder canalizar las aguas hacia las áreas de cultivo, ya que estaban en una parte de altura. Y también desarrollaron lo que se conoce como la política de archipiélagos, que te lo expliqué en la cultura Pucará, que era enclaves o colonias en cada uno de los espacios en los que tuvieron influencia para la producción valga la redundancia, de productos en dichos sectores. Luego tenemos que en lo que es la religión, Tiahuanaco, su deidad principal va a ser el dios Huiracocha, o llamado el dios de las varas o de los báculos. Mira, él va a ser su deidad principal y está representado en la portada del sol, que está hecha de piedra andesita, la portada del sol, ¿no?, donde ahí se encontraría el dios Huiracocha. Su cerámica fue polícroma, hablamos del uso de diversidad de colores, y destacan el diseño de queros y pebeteros, lo que serían vasos ceremoniales que se van a utilizar principalmente en las ceremonias religiosas, y el pebetero como especie de saumadores, ¿no?, como conocemos. Su arquitectura fue megalítica, hablamos de grandes bloques de piedra, pero para juntar o para unir estas piedras van a utilizar grapas de bronce. Por eso a los tiahuanacos se les reconoce por haber descubierto o trabajado el bronce en el Perú. Y representaciones de su arquitectura lítica tenemos Calasasaya, tenemos Pumapunco, tenemos la portada del sol y Acapana, ¿no?, la piedra parada, lo que es la casa del Puma, y la portada del sol, donde está representado el dios Huiracocha, ¿no? Y lo que te decía, trabajaron el cobre con las aleaciones, como el estaño, y ahí fue que obtuvieron el bronce. ¿Y dónde los producían o dónde era que se daba todo este proceso de combinación de los metales? En las famosas guairas, que eran hornos. Correcto. Tiahuanaco, hago mención acá, y junto con Nazca y otra cultura de este mismo periodo llamada Huarpa, son las que dan origen posteriormente a la cultura Huari, que es una cultura panperuana y sería la segunda síntesis cultural. Continuando con la segunda parte de este tema, ahora te explicaré las culturas Vicús y la cultura Lima, que también se desarrollaron en este periodo. Empecemos entonces con la cultura Vicús. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Piura. Hablamos de lo que fue la provincia de Morropón, en lo que también mencionamos como Chulucanas, en la ex hacienda de Paabur, propiedad de los hermanos Castillo.
fue descubierta en realidad por los huaqueros de la zona. ¿Qué son huaqueros? Son personas que se dedican a, digamos, a buscar, ¿no?, entre los cerros, entre lugares donde posiblemente hayan evidencias de alguna cultura que se haya desarrollado, ¿no? Buscaban huacos, y es que esta población, los huaqueros, descubren esta cultura, pero científicamente lo va a estudiar don Ramiro Matos Mendieta en 1963. Vicús fue una sociedad teocrática militar, pero también se le atribuye a ser una sociedad muy machista, ya que los altos mandos, dígase los gobernantes, tenían que ser necesariamente varones. La mujer estaba excluida. Su base económica fue la agricultura, principalmente, ¿no?, canales de regadío y la producción de frijoles, pallares, ¿no?, lo que se siembra aquí en esta parte. Su cerámica fue escultórica, y hablamos de los famosos huacos silbadores, que son cerámicos que al introducirle un pequeño líquido, agua, emiten sonidos con el soplido, ¿no? Y encontramos tres estilos, si podemos mencionarlo así: vicús negativo, el blanco sobre rojo y el engobado monócromo, ¿no? Es decir, vicús negativo, hablamos de la predominancia del color negro, el blanco sobre rojo, también el blanco que se va a pintar sobre este cerámico, y el engobado hablamos de del predominio de un solo color. Su deidad principal es conocido como el cejón, o el demonio de las cejas predominantes. En el caso de su arquitectura, como es característica de las sociedades que se desarrollan en la costa, predominan el uso del adobe, y hablamos que edificaron muros, ¿no?, muros altos, y destacan sus tumbas en forma de bota. Los vicús destacan principalmente en el trabajo de la metalurgia, y una muestra de ello, de este importante trabajo artesanal, en la cual emplearon el oro, la plata, el cobre y las aleaciones, es la Venus de Frías, ¿no?, que es una estatuilla femenina, no hecha a base de oro, y se hizo, o en este caso la técnica que empleaban en el trabajo de la metalurgia es la que se conoce como champi, o la técnica de la tumbaga. Luego pasamos a la cultura Lima, en el departamento de mismo nombre. La cultura Lima fue descubierta por Federico Max Uhle también. Fue una sociedad teocrática jerarquizada, que es una característica de todas estas culturas, ¿no?, ya que hay jerarquías, los estratos sociales son muy marcados. Hablamos de un gobierno centralizado, y su economía se basó principalmente también en lo que es la pesca complementada con la agricultura. Y con respecto a la pesca, podemos mencionar también que los hombres de la cultura Lima eran expertos nadadores, buceadores, se metían a profundidades de 10 metros y recolectaban conchas y mariscos, los cuales, las conchas principalmente, eran utilizados para la decoración de sus muros, o hago mención aquí de sus edificios, ¿no?, en las paredes principalmente, y en lo que es la agricultura, canales de irrigación. Su deidad principal fue Pachacama. Su cerámica tuvo dos estilos: el Playa Grande o interlocking, que hace mención a serpientes o peces entrelazados, y el Maranga, que es la fase final, en la cual ya es una cerámica más trabajada, polícroma, color gris, negro, ¿no?, etcétera. Y en el caso de su arquitectura fue monumental, y destacan dos técnicas también: la del tapial, que le va a dar dureza porque son adobones, le da dureza, firmeza a las construcciones, haciendo mención que su arquitectura fue en base al adobe, y también el de ladrillos pequeños, ¿no?, ladrillos chiquitos que emplearon para la construcción principalmente de viviendas. Y destacaron también en la textilería, ¿no?, diseños textiles de figuras geométricas, de animales, usando hilos de colores principalmente. Y para acabar con la explicación de los temas de las culturas regionales en su primer momento, terminaremos con la explicación de la cultura Recuay y la cultura Huarpa en la sierra respectivamente. La cultura Recuay se desarrolló en lo que es el departamento de Ancash, en la Sierra Norte, si lo queremos mencionar. Fue descubierta por Julio César Tello, pero la cultura Recuay también recibe el nombre de cultura santa, ya que fue
Es una cultura que se desarrolló a orillas del río Santa. Pero ¿y quién le dio esta denominación de cultura santa? El investigador Rafael Larco Joyle. Pero fue don Mariano Macedo, un coleccionista, ¿no? Que también se va a dedicar al estudio de esta cultura, el que le da la denominación de cultura Recuay. Esta fue una sociedad organizada en comunidades. Hablamos de los ayllus que surgieron en el formativo, por si te has olvidado, ¿no? Gobernada por sacerdotes guerreros. Y aquí hay algo muy curioso en los Recuay. Resulta que los Recuay, como una especie de diferenciación social, ya que son jerárquicas todas estas sociedades, los de digamos, los gobernantes, los de las clases, entre comillas, altas, paseaban con sus llamitas, con sus alpacas por las ciudades, ¿no? Ahí con sus llamitas andaban por las ciudades. A ver, tú anda con tu llama y pasea por la plaza de armas de Piura. No vas a poder, no te da vergüenza. En este tiempo, ellos, no como diferenciación social, iban bien alegres con sus llamitas ahí paseando por la ciudad. Era un símbolo de estatus social principalmente, ¿no? Y su capital fue Huilca-Jaín, y una ciudad muy importante fue Pachas principalmente, ¿no? Y su base económica de esta cultura va a ser la ganadería complementada con la agricultura. Recuay en realidad tiene influencia de Chavín, y eso lo encontramos en sus galerías subterráneas, en cabezas clavas que van a estar representados. Mira, sus deidades estaban relacionadas, hablando ya de la religión, sus deidades estaban relacionadas con lo masculino y lo femenino, lo que sería el sol y la luna principalmente, ¿no? Sus dioses. Su cerámica fue escultórica y escenográfica, es decir, escenografías, escenas de la cotidianidad, podemos mencionar así. Pero destaca el empleo de una arcilla blanca llamada caolín. El caolín era una arcilla blanca que le permitía trabajar para pintar el cerámico principalmente. Y su principal representación fueron las pachas, vasijas, ¿no? O platos ovalados, podemos decirle. Su arquitectura fue lítica, hablamos de la piedra. Acuérdate que en la sierra siempre va a predominar la piedra, sobre todo. Las construcciones de galerías subterráneas, como te venía mencionando, por la influencia chavín, y las cámaras funerarias. Y con respecto a esto de las cámaras funerarias, hay un investigador llamado Duccio Bonavía que concluye que las cámaras funerarias, o todo lo que es construcciones de carácter funerario más elaboradas, habrían sido las de los Recuay, por su complejidad de construcción que hablamos principalmente. También trabajaron la escultura, el tallado de la piedra, que hacemos mención a las piedras labradas, representando a guerreros, felinos, cabezas humanas. Mira, las cabezas trofeos también son representadas acá por los Recuay, por eso te digo que tiene influencia de Chavín. También destacaron en la textilería, con diseños figurativos y de animales, y también figuras geométricas principalmente, ¿no? Bien, y como última cultura, pero no menos importante, la cultura huarpa, que se desarrolló en el departamento de Ayacucho. Para que me puedas entender, mira, y te acuerdes, Huarpa, Tiahuanaco y Nazca son las tres culturas que dieron origen a Huari posteriormente, ¿no? Huarpa se desarrolló en el departamento de Ayacucho y fue estudiado por don Federico Max Uhle. Fue una sociedad teocrática jerarquizada, ¿no? Como te digo, hay diferenciación social. Hablamos que su capital fue Ñahuimpuquio, una ciudad lítica importante, ¿no? Que a pesar de que, digamos, por el abandono y los cambios que han sucedido, pero aún está presente esta importante ciudad. Y hablamos de cerca de 300 sitios arqueológicos, ¿ah? Su base económica fue la agricultura. Y hablamos de las construcciones de terrazas escalonadas, lo que vendrían a ser los andenes que predominaron en los incas. Tienen acá sus orígenes. El culto a las montañas, ¿no? Ellos no van a tener una deidad femenina, ni masculina, ni culto al sol, no. Las montañas, lo que conocemos como los apus, ya que ellos les producen alimentos, ¿no? O es la tierra, como comúnmente le podemos denominar. Su cerámica fue decorativa, destacando la pintura negra sobre la superficie blanca.
y hay dos estilos, el cruz pata y el ocros, ¿no? Uno más elaborado que el otro y el diseño también. En el caso de su arquitectura, como está en la sierra, que sería lítica, correcto, muy bien. Y hablamos de que todas sus construcciones, todas sus edificaciones van a ser sobre superficies rocosas. En realidad fue una cultura que se desarrolló sobre superficies rocosas, ¿no? Sobre piedras, podemos decirlo literalmente. En el caso de otras actividades artesanales, también destacaron en la textilería, que consistía en la práctica manual, unir hilos principalmente, y como instrumento usaban el hueso, ¿no? Para unir los hilos, para el bordado, si queremos mencionarlo ahí, y representaban principalmente animales. Entonces, miren, el día de hoy tú has aprendido algo de las culturas regionales en el primer momento, o dígase el intermedio temprano. No te olvides que en la tarea que les estoy programando les he adjuntado contenido informativo de cada una de esas culturas, las cuales tú también deberás ir repasando, leyendo, si es posible te vas haciendo un resumen, porque cuando tengamos el próximo enlace virtual por aulas, por el día que tengamos, ustedes van a hacer una especie de conversaciones, ¿no? Yo les haré preguntas o ustedes darán aportes acerca de las culturas desarrolladas en el video de hoy y que ustedes tienen la información. Entonces no se olviden de hacer eso, de cumplir con sus tareas en las fechas indicadas. Y bueno, pues este ha sido el tema por el día de hoy en lo relacionado a las culturas en su primer momento. Aprovechen la información, sigan todas las indicaciones de cuidarse, no salir de sus casas por favor, y bueno, será hasta una nueva oportunidad.